Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4, Cable Tel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son otros, estos, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y también a nuestros anunciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. También a las personas que nos hacen llegar datos, que incluso, como digo siempre, nos corrigen lo que habíamos dicho o nos contactan simplemente para decirnos que les gusta este programa, que lo trasladan, los trasladan a ellos, ¿sí?, a épocas pasadas, a años anteriores, años incluso de su niñez y juventud. 29 de agosto es el Día del Abogado. Tal como sucede desde 1958, este 29 de agosto se celebra en Argentina, no en el mundo, en Argentina, el Día del Abogado, en homenaje a Juan Bautista Alberdi, al ilustre autor de Las Bases, que con su copiosa obra de publicista y Alberdi anunció los problemas del país. En este día especial, el Día del Abogado, quiero saludar a la distancia, obviamente, a mi hija María Claudia, a mi nieto Francisco y a mi hermana Adriana, todos abogados. Día del Abogado. Ganadería y arroz. Digo esto, lo escribí y lo publiqué en el libro que recientemente le entregara al señor gobernador de la provincia, porque hay sectores que enfrentan la ganadería con la agricultura. Una combinación productiva de gran rendimiento, las tierras cultivadas con arroz, son implantadas pasturas para la cría, la recría y el engorde de ganado vacuno, aumentando sustancialmente la receptividad de los campos y su capacidad de aumentar kilos, logrando en vaquillas un entore precoz, es decir, un año antes que en los campos naturales, y altos porcentajes de parición. Como la madre está bien alimentada, puede parir sin problemas. Novillos listos para ser terminados. Con un toque de grano se lo termina.
Los campos naturales de tipo malezal y otros con paja colorada, espartillo. Para controlar el pasto, estos campos se deben quemar los pajonales para obtener un pasto verde apetecible al ganado. Lo vimos y lo estamos viendo en estas pertinaz sequía. Estos campos se empastan y se secan, y bueno, y el fuego es inatajable. Los campos cultivados con arroz y luego sembrados con pasturas, cero quema, nada de contaminación. Esto hace bien a los ecologistas que dicen que no hay que quemar los campos. Además, no se queman los campos, se queman solo y después están varios días quemándose. Ocurre incluso en los montes, en los bosques. Ahí en Córdoba vimos cómo se estuvo quemando, y en otros países del mundo, ahora en Grecia, en Estados Unidos y demás. Porque no hay forma de controlar el fuego si se deja aumentar el pastizal. Las pasturas para engorde de ganado o del ganado que puede ser faenado en la provincia que los produce y da trabajo genuino y de calidad, no como ahora, que las provincias productoras de terneros exportan a las provincias para ser invernados y luego faenados en las plantas frigoríficas para consumo interno o de exportación. Esto le da trabajo a gente que está en otras provincias. Y en muchos casos, los correntinos tienen que emigrar a buscar trabajo a otras provincias porque en su tierra no le da trabajo. ¿Por qué? Porque no se logra, como en este caso, la terminación del ganado, de los novillos, y las plantas frigoríficas van entonces en busca de dónde está el animal gordo para ello faenarlo. El arroz no se desarrolla en las tierras más fértiles, sino en las tierras menos productivas, con escasa carga animal por hectárea, 0,66 animal por hectárea, entonces en una hectárea menos de un animal. La gran posibilidad de implantar pasturas después del arroz va transformando a la provincia de Corrientes en una zona ganadera de muy buena producción por hectárea, aumentando los porcentajes de parición y los kilos producidos por la extensión de los campos. Entonces, esto se transforma en zona ganadera y se le da a otras zonas donde se puede sembrar maíz, trigo y demás y otros cereales, la posibilidad de que allí se siembre eso y acá se concentre en estas tierras y más al norte se concentre la ganadería. Los mejores campos hacen elevar la calidad de la hacienda. La mestización ingresa gran parte por la boca. El cultivo de arroz y la cría y engorde de ganado van unidos a la producción. También tenemos que incorporar a este comentario, a esto que escribí en este libro, que la ganadería, ya lo había dicho en el programa pasado, que el arroz y el turismo, ahora la ganadería y el turismo. La gente que viene de Europa, de los países desarrollados, en especial de Europa, no tanto de Estados Unidos, quieren ver el ganado, quieren ver los rodeos vacunos. Yo andaba con mi cuñado por una ruta italiana y de pronto el tráfico estaba detenido, había una gran cantidad de autos que habían estacionado al costado de la ruta. Y bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Un accidente, seguramente un accidente. Bueno, estaba todo cortado
no se avanzaba. Entonces fuimos a ver qué pasaba. Ingresamos a un predio, a un campo chico, donde una vaca se había escapado del galpón donde la tenían allí encerrada. No sé si era lechera o si no la estaban engordando, no sé. Y la gente se paraba a mirar una vaca. Entonces, la gente que viene de allá no solamente viene a ver el carpincho, el yacaré, todos esos animales silvestres, sino también vienen y les gusta ver el vacuno, un rodeo importante de vacuno. Le gusta ver una tropilla de equinos, unos caballos, ovejas, y todo esto puede ser aprovechado por el turismo, por la gente que sabe y mucho de cómo promocionar el turismo. Quizás sería bueno que organicen viajes a todos los lugares históricos y también a los lugares de producción. Yo lo dije en alguno de los programas, que la ganadería también traía mucho turismo comercial, porque los remates ferias presenciales que se hacían en el local feria de nuestra ciudad, traía mucha gente. Eran 2 y a veces hasta 3 remates por semana. Calculamos que venían entre 150 personas para cada remate, es decir, unas 300 personas por semana, 300, 400, y en el mes 1000, 1000 y pico, 1500. Había remates muy importantes, fundamentalmente cuando se vendían reproductores, se juntaban varias, o si no, la Feria del Ternero, donde venían 400, 500 personas. Es decir, que la ganadería atraía y mucho al turismo. Y quizás, bueno, ahora los remates ya no son presenciales, en su mayoría son por televisión, por internet y demás. También algunos se hacen semipresenciales, van un poco de gente, pero ya se perdió todo esto, y ni que hablar de nuestra exposición feria, donde se juntaban en el predio ferial de la sociedad rural 10, 15 mil personas en los días pico. Y demoraban y estaban de jueves a jueves, en una semana. Y lo que atraía también mucho turismo, mucha gente, era las carreras de caballo. Esto era importante porque traen los caballos por lo menos 15 días antes, y bueno, tienen que estar acá los cuidadores y demás. Entonces esto traía mucha gente. Después no sé qué pasó con las carreras de caballo. Yo en algún momento lo hablé con el entonces gobernador Ricardo Colombi, y poco se comprometió o dijo que iba a haber la posibilidad de reanudar este tipo de actividad. Pero ahora también se ha comenzado, pero no sé si es que está avanzando todo esto. Vemos carreras de autos, de otros tipos de vehículos, motos y demás. Y esta zona, que es la zona del caballo, la zona del vacuno, la zona, no se promociona como debería la carrera de caballo. Pero quizás con el tiempo esto se puede hacer o no, lo ignoro. Ahora vamos a ir, esto lo voy a abordar todos los programas, no a la droga. Acá tengo un libro de Gustavo Clausen, mi amigo, que dice de qué tipo eran las drogas y cómo se vendían a los enfermos.
nunca me agradó, dice Clause, la denominación de adictos. Es ahí donde me baso mucho en cosas que he escuchado en tantas charlas. A la inversa de lo que muchos pensábamos, la droga se había instaurado hace mucho tiempo. Vino deslizándose mansa y lentamente, porque la muerte nunca posee apuro. Y veremos comparaciones que hago, dice Clause, entre lo aprendido y lo leído sobre este tremendo flagelo, porque si no lo enfrentamos ahora, dejaremos un legado de suerte negra a la nueva peste bubónica, y que no es otra cosa que la muerte blanca, que pega y asesina, pero nunca generosa y que cada vez más cobra adeptos. Ojalá, dice Clause, este libro sirva a muchos que conocen y saben más que yo para incentivar esta lucha. Sí, la ayuda de la mayoría, todo libro es inútil, es vacío o es información que nadie usa. Y solo espero que la droga se pierda como el virus de la viruela y para siempre. Bueno, por eso estamos en este programa, siempre estamos hablando sobre ese tema. Quizás en algún momento podamos traer a alguien que sepa, que pueda explayarse sobre esto. Y decía que hubo una encuesta oficial, y cuáles son las drogas más consumidas en el país y la percepción del riesgo. El alcohol y el tabaco son las drogas más usadas, es decir, que el alcohol y el tabaco considerados drogas. Casi 9 de cada 10 de quienes toman psicofármacos van a buscarlos a la farmacia con prescripción médica. La edad promedio de inicio en consumo de cocaína es de 21 años. ¿Por qué lo hacen? Casi siempre y en todos los casos por placer. Lo perciben como un riesgo. En algunos casos toman recaudos, la mayoría de las veces no. Estos son algunos de los datos más relevantes que devuelve la extensa encuesta que se va a publicar el Gobierno Nacional después de un relevamiento de más de 40.000 hogares de centros urbanos del país hecho durante 2022 en conjunto por el INDEC y la Secretaría de Políticas Integrales, entre personas de 16 y 75 años. Bueno, este es un tema que después lo vamos, como dije, lo vamos a seguir en este programa, lo vamos a ir tratando, analizando, para estar siempre presente el tema de la droga, que es un flagelo realmente para toda la sociedad, para todo el país, para el mundo. Se ve lo que ocurre con los cárteles de la droga, las muertes, no solamente por drogas, por haber consumido, sino las muertes que se originan por disputas de territorio, y esto ha hecho crecer el mercado de sicarios, es decir, personas que se le paga para que maten. Bueno, realmente es, como lo dicen todos, y lo repetimos acá, es un flagelo que hay que combatir. ¿Cómo? Bueno, habría que buscar la forma de cómo hacerlo, pero en este programa, reitero, lo vamos a ir tratando programa a programa. Monólogo con el pasado. Yo en el programa anterior ya leí una parte
de esto que decía: conversé con Peruca Sandoval, viejo conocido de mis años en que vivía en el campo La Elcita, paraje Naranjito, en Mercedes Corriente, el campo La Elcita, propiedad de don Luis Peloso, padre de mi mujer. En ese entonces. Entonces Peruca me decía, antes, cuando no llegaban, yo lo había publicado en ese libro, antes, cuando no llegaban mercaderías de otros lugares, no les importaba las yeguas. Cuando sentían el cencerro ya aparecían a comprar en el camino. Antes que los carros lleguen, bajábamos la mercadería en el piso, ahí donde ahora hay una plaza, y se juntaban los puebleros a comprar sandía, melón, zapallo, mandioca, tabaco, naranjas, mandarina y todo lo que traíamos hasta charque. Nosotros cuidábamos las yeguas y los caballos tiradores de los carros. Mediante las yeguas podíamos traer la mercadería. A nosotros nos están corriendo, patrón. Nos están corriendo como a las yeguas. Todo está prohibitivo. A nosotros ya no nos compran. Nos contrataban para tropear. Ahora ya no se tropea más. Todo en camión. Venden las haciendas. Dicen por televisión. Ni remate casi no hay más, patrón. Antes un gentío en la rural. Ahora todo desierto. Las estancias no buscan para hacer trabajos. Por día baños. Yo era horquillador. Ahora pocos bañan. La vacunación es más rala. Yo vacunaba también, perdón. Con cuidado la agarraba el cuero y le hincaba con la aguja, pero con cuidado, para no romper. El que no sabe vacunar acá y tal rato rompe una aguja y vuelve el líquido de la vacuna. Bueno, ¿qué le iba a contar? Usted, patrón, sabe también todo esto. Nosotros cazábamos para comer. Carpincho, un sábalo y otros bichos. Ahora está prohibitivo cazar. Dicen que para cuidar los animales. Nosotros nos criamos cazando. Nuestro finado abuelo y después papá, hasta poco antes de morir, cazaba un carpincho para comer y lo utilizábamos el cuero para delantales tiradores. La carne nos duraba una semana o más, matábamos lo que necesitábamos. Nosotros, patrón, cuidábamos los bichitos, si era nuestro alimento. Dicen que apareció un ecologista. Tiene un nombre trambótico. No sé de dónde vino. No quiere más que casemos. Dice que él deshació los corrales, patrón. Esos corrales que lo hizo don Esteban, el mejor alisador, alambrador que yo conocí. Los corrales, patrón. Pero ¿cómo va a deshacer los corrales? En vez de hacer para mejor, hacen para peor. Dicen que va a donar campo. Bueno, más allá, patrón. Chapucito que son. Nuestros campos no van a donar. Pero ¿dónde te se vio eso? Nos hacen un yacoí. Y muchos que lo que le creen, copatrón. Con usted el ecologista se tongueó grande de más cuando tenía un programa que lo escuchábamos en el campo. Después eso se terminó su programa, patrón. Fue un cambio de opiniones, apareció por el programa que yo tenía en Radio de Liberá, dio sus argumentos, que yo se los rebatí, no fue nada importante. Los directivos de la Radio de Liberá resolvieron sacar del aire el programa. Bueno, muy bien, entonces este es otro
de los párrafos de Monólogo con el pasado, que está acá en Historias Salvajes de mi Corriente, que vamos a ir programa a programa contándoles esta historia a nuestros televidentes. Ahora, tenía cómo llegó el caballo a América y Argentina, pero se nos está pasando el tiempo. Después, quizás el próximo programa, vamos un poco a contar esto. Una historia que escribió Mirta Lanaro para mi libro Campo y Ciudad. ¿Cómo llegó el caballo a América y también a la Argentina? Muy, muy interesante esto. Ahora voy a ir a la leyenda del tordo, el pájaro sin nido. El tordo es un pájaro que posee un plumaje negro y es protagonista de una leyenda argentina que narra la forma en que el ave tomó su color. Otras versiones van más lejos y cuentan el por qué el pájaro no aprendió a construir su propio nido y deja sus huevos en otros nidos. Incluso muchas veces otros pájaros terminan adoptando a sus crías porque los huevos de muchos colores no se distinguen fácilmente. La leyenda habla que al disputar la superioridad del mundo, gavilanes y halcones hicieron una lucha a muerte contra los chimangos, jotes, tordos y cuervos que estaban comandados por el carancho. Gracias a la ayuda de este último venció el primer grupo. El tordo estaba en su casa, a la que le prendieron fuego por todos los costados. Se dice que estuvo cerca de la muerte, pero que desde ese momento tomó el color negro. La parte que cuenta por qué pone huevos en otros nidos, parte de la leyenda argentina que narra la vida del tordo, dice que la vizcacha hizo una fiesta justo el día en que iban a enseñar cómo construir los nidos. La mayoría de pájaros dijeron que no podían ir, pero el tordo, su esposa y la lechuza sí acudieron a la fiesta de la vizcacha. Allí estaban ranas y grillos comiendo y bebiendo. Se prolongó la fiesta, pero cuando el tordo y su esposa regresaron, los demás pájaros ya tenían sus nidos listos con ramas, paja, hoja o barro. Desde aquel momento no le importó mucho al tordo su nido, y por eso pone los huevos en los nidos de otros pájaros, la calandria, el pecho amarillo. Sin embargo, son de los pocos que reconocen los huevos del tordo y, a diferencia de los demás que pueden incluso criar a sus pichones, estos los expulsan de sus nidos. Bueno, entonces esta es la leyenda del tordo. Ahora, antes de ir a una atropellada síntesis, un chamamé. Che renda alazán. Quiere decir mi caballo alazán. Por el grupo Itatí. Al caer la tarde de un bello día sábado, ensillé mi pingo al rancho alegre a rumbear. Mi guapo alazán, compañero pila y catumbre, aunque mombre,
lo guajebará. Te llevo en el alma, chinita linda, cebote en mí. Y al compás del tranco de mi alazán debe apurarte. Con mi idolatrada y milagrosa tu paz en mí, de causa sufrir, da que por haber. Hoy me la chechina cheraron. Hoy no va a echarse en la hipoambu. Y mayaguami, hoy me oñaroma, aviso ya poma, abapoñando. Ayer en la mi se pea igual. Amas que agüi o tranque a ver. Ponten de baixa, gracia deseaba, agua deseaba, sino que volver. No existe mal tiempo ni la distancia para el amor. Vuelvo mi chinita con mi alazán Guantapá. Mi madre querida al Creador hizo su oración, que por su elección de la se orar. Hoy me va chechina se aro. Hoy no va a echarse en la hipoambu. En Mayaguami, hoy me oñaroma, aviso ya poma, abapoñando. Ayer en la mi se pea igual. Amas que agüi o tranque a ver. Ponten de baixa, gracia deseaba, agua deseaba, sino que volver. Bueno, entonces fue un chamamé Cherendá Alazán por el grupo Itatí. Ahora sí, voy a ir a algo que escribí, que lo vamos a publicar en una próxima edición, atropellada y tumultuosa síntesis de un Mercedes que se fue, que ya no está, y la recordamos con nostalgia, con emoción. Camión regando las calles de tierra para evitar el polvo. La galera como medio de transporte a los parajes. La Puente Negro. Arroyo Las Garzas, donde anidaban las multicolores aves. El Rondín, militares patrullando las calles. Las jardineras, carros y sulquis transportando y transitando las calles. Los forá y los forté. El piso donde se depositaban y vendían mercaderías de los parajes del departamento. El matadero municipal, los lecheros y sus jardineras, los changarines, los mecánicos, torneros, herreros, albañiles, la luz alternada o alterna, las lámparas a querosene, los candiles, la comisión de la iglesia, las campanas anunciando la hora cuyo sonido se extendía a la lejanía, eran otras campanas de las que están ahora. El mate, sentado en los sillones sobre la vereda. Las niñas apantalladoras, aquellas que las señoras tenían unas chicas que ante el calor, unas jovencitas que las apantallaban. El cordero callejón, muchísimas ovejas poblaban los campos y pasaban los alambrados y estaban en los callejones, y cuando la gente quería comer un cordero iba y buscaba ahí nomás en el callejón
el cordero callejón. El juego de las bolitas, figurita y capichoá. Las pandorgas, barriletes de papel de diario pegado con engrudo, que remontaban según el viento. Si estaba fuerte el viento, había que ponerle una cola más larga, y si había menos viento, la cola era más corta. Las tortugas de la fuente de la plaza, los molinetes para que no ingresen los caballos a la plaza que estaba cercada, los artesanos, los picadores de leña que tenían el hacha mango colí corto, que eran los que cortaban la leña, que estaban en los domicilios, traían las leñas campana, que eran troncos, entonces había que hacerlo unas leñas, picar la leña para que ingrese esto en las cocinas económicas. Los vendedores de querosén con sus carritos, también se vendía querosén en las casas. Los vendedores de achuras que compraban en el matadero, luego en Ingamer, y las limpiaban, las repartían en sus autos antiguos o jardineras, y también había achureras con sus carros de mano, carretilla. Los verduleros a domicilio, que todavía algunos quedan, las lloronas en los velorios, eran mujeres que iban a los velorios y lloraban un llanto lastimero, que eran contratadas precisamente para eso. No eran familiares de ellos los que habían fallecido, sino que el oficio de ellos era llorar. El matiné del cine y los episodios continuados, donde siempre el mocito, el protagonista, había quedado en un gravísimo peligro, y todo esto se conjeturaba durante la semana si iba a morir, qué le iba a pasar o cómo se podía salvar. Esto era entonces los episodios. El chasque del LT-42, el ferrocarril que venía e iba a Buenos Aires, que iba a Corrientes, que eran ferrocarriles de pasajeros y también de carga, realmente una gran pérdida. Los aljibes, yo había hablado sobre el aljibe en uno de los programas donde se sacaba agua para limpiar la casa, para cocinar y demás. Los aljibes, para regar las plantas, para llevar agua a las gallinas, donde casi la mayoría de las casas tenían gallinero. Las noches y sus estrellas, las tormentas y sus rayos y centellas, las copiosas lluvias, los saludos cordiales en la calle, el reparto de los negocios grandes en jardinera, el tren y su sirena y las campanas de salida y las llegadas, las bandas militares, enormes bandas, porque había, y en los desfiles militares, muchísima gente, porque había acá una gran unidad de batalla. Las funciones de teatro, los paseos al campo que organizaban los estudiantes, iban al campo de algunos de ellos que sus padres tenían campo, entonces hacían paseo a los campos. Las publicidades callejeras, esto que inauguró Tacalí, el robo de gallinas para la fiesta de la normal del 13 de agosto, la sanitaria, el hospital de niños, la sanitaria para las parturientas, los aviones Hércules, las maniobras militares y sus cañonazos, que hacía temblar algunas de las casas, las avionetas particulares, los jinetes, peones, troperos que transitaban las polvorientas calles
ya de mañana muy temprano se los escuchaba transitar, se iban a las casas de remates, algunos iban a esperar que le paguen del remate anterior, del remate del día anterior, o iban a buscar algún tipo de trabajo como tropas. Los jinetes peones troperos que transitaban entonces las polvorientas calles. Y algunos de los personajes. Taruina, su esposo Monchito, Chiringo, el Negro Mate, Raquel, Cacha, Cambaílo, Chochono, Camba Castillo y su acordeón de 2 hileras, que andaba siempre de serenata. La limpieza con una escoba de la cuneta donde circulaba el agua de las cámaras sépticas o directamente aguas servidas. El estruendo de los techos de zinc con las fuertes lluvias. Las galochas para cuidar los zapatos, es decir, se ponía esto de goma arriba de los zapatos o de las botas, los guardapolvos blancos debajo de la rodilla, el saludo adiós, los forá o los T, los autos de alquiler estacionados en la plaza. Bueno, entonces esta es una atropellada, así lo titulé, y tumultuosa síntesis de un Mercedes que se fue. Le agrego entonces que lo añoramos, lo recordamos con emoción, pero el tiempo avanza, las costumbres son otras, la ciencia, la tecnología va transformando cada vez más rápido nuestras costumbres. Se está hablando, hace unos días hubo una gran discusión, polémica, respecto a que querían trasladar el monumento al general Roca en Bariloche. Se está hablando de que fue un genocida, que mató a los indios, y la campaña de Roca al desierto, esto lo difundo porque es importante conocer nuestra historia. Ya sabemos mucho, como digo siempre, de Napoleón y de otras historias, de los reyes de Inglaterra y de otros reyes, y sabemos poco y nada sobre nuestra historia. ¿Y por qué digo esto? Porque leo los comentarios, las cosas que se hacen entonces sobre la campaña del desierto. Y ahora, la historia contrafáctica, es decir, en la polémica que se suscitan frente a acontecimientos del pasado, ¿era factible la supervivencia de la autonomía aborigen? ¿O simplemente la región la había dominado Chile? La habría dominado Chile. El tema del indio era una problemática centenaria que preocupaba a las autoridades de la zona desde los tiempos de los españoles. Pero vayamos más atrás. En teoría, el indio es de estas tierras, pero ¿lo es realmente? El hombre evolucionado nació en África y se expandió por el mundo. Una corriente migratoria lo trajo a nuestro continente, que estaba vacío. Por lo tanto, nadie es autóctono
en ningún lugar del planeta. Somos seres que migran y se encuentran. Lo que sucedió con la llegada de Cristóbal Colón al continente fue un encuentro de dos oleadas migratorias distintas del Homo sapiens. Sapiens en el mismo lugar y en diferentes momentos. Algunos podrán decir que los tehuelches llegaron antes que los argentinos, que nacieron ahí, que su cultura era de esa zona y no merecían ser atacados. Pero, con este razonamiento, no tendríamos que haber atacado y echado a los españoles de América, porque también ellos llegaron primero. Sus descendientes nacieron aquí y su cultura también se adaptó a estas tierras. Y aquí aparece el factor de convivencia conflictiva del ser humano que tuvo lugar siempre en todos lados. Desde los comienzos de la civilización tenemos datos de enfrentamientos organizados de grupos humanos con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, conflictos entre cazadores nómadas y recolectores sedentarios. Tenemos el ejemplo del Código de Hammurabi como la primera lista de leyes de convivencia entre humanos para evitar más muerte entre vecinos de la antigua Persia. Una de las leyes decía: si un hombre libre le rompía un hueso a otro hombre libre, se le rompería a él también ese hueso. Por suerte, las leyes fueron avanzando. Con esto, quiero dejar en claro que el problema está en la convivencia de los seres humanos, está en nuestro gen. El conflicto con el indio siempre fue por territorios. Lo mismo pasó con los españoles en nuestra guerra de la independencia. Sin embargo, nadie criticó a San Martín, al padre de la patria, por todas sus campañas, ni la catalogó esas campañas de genocidios. También pasó con Paraguay en 1811, pero no se cuestionó a Belgrano por esa campaña, ni se lo catalogó como genocidio o genocida. También hubo un conflicto territorial con los brasileños en 1825 en la Banda Oriental. Nadie lo llamó genocidio. Nuestras guerras civiles también fueron conflictos de convivencia entre argentinos y no fueron etiquetadas como genocidio. Fueron guerras y no las inventó Roca. Los aborígenes de la zona se encontraban en una etapa de caza y recolección, eran nómadas, mientras que los criollos tenían un sistema de cultivo y crianza de animales, eran sedentarios. Esta diferencia de modo de vida generaba el mayor conflicto. Los indios, al ver vacas, ovejas y gallos en los corrales, los robaban. Para ellos era un regalo servido en bandeja, porque se evitaban la cacería. Lo mismo sucedía con las frutas, los granos y todo tipo de alimento. Entre 1820 y 1870, los aborígenes robaron 11 millones de cabezas de ganado, 11 millones, 2 millones de caballos y 2 millones de ovejas. Asesinaron y capturaron a 50.000 personas y robaron bienes por un valor de 20 millones de pesos, no sé qué peso será. Lamentablemente, ante una imposibilidad de llegar a una convivencia pacífica, siempre el paso siguiente es la guerra. Tengamos en cuenta que cuando se habla de Patagonia, en esta campaña 1879,
se habla del oeste de la provincia de Buenos Aires, la totalidad de la provincia de La Pampa y del sur de San Luis, Mendoza y el norte de la provincia actual de Neuquén, zonas muy cercanas al núcleo de la civilización argentina, ricas en cultivos que Europa estaba queriendo comprar más y más. Luego en 1881 se terminaría de extender hasta Tierra del Fuego. Si los españoles se hubieran retirado aceptando perder sus colonias, no hubiera habido una guerra de la independencia y nadie hubiera muerto. Sin embargo, no querían perderlas y la guerra fue el resultado. La guerra es el fracaso del diálogo pacífico y de entendimiento entre seres humanos. Siempre pasó y pasará. El conflicto con los pueblos autóctonos fue una convivencia problemática desde el inicio que lamentablemente terminó en guerra. Tampoco fue el racismo el motor de esta guerra. Todas las divisiones del ejército argentino contaban con soldados autóctonos de tribus aliadas. Esta campaña no fue esencialmente contra el indio, rebelde de la Patagonia, sino contra Chile. Bueno, en un próximo programa vamos a seguir con esto, de cómo fue la campaña del desierto, y que tildan entonces de genocida al general Roca, y fue él quien posibilitó que Argentina, bueno, después lo vamos a explicar más en otros programas, porque ya estamos llegando a la finalización de este, pudiera tener la Patagonia. Como en este programa difundimos la cultura musical y siempre escuchamos y vemos conjuntos musicales chamameceros, interpretados por conjuntos famosos y otros que no son tan conocidos, hoy, para variar un poquito, vamos a presentar un ritmo campero que también forma parte de nuestra cultura musical y que se baila en las zonas del río Uruguay, o sea, en la zona de Guavivarí, La Cruz, Alvear y toda esa zona hasta Misiones, y es una derivación del valseado con rasguido doble, algo parecido a este ritmo se llama tochi. Entonces, vamos a escuchar un tochi. Caraí Paleón, en tu día feliz, por el grupo Compás del Amor.
Como las flores perfumadas del jardín, son estos versos que yo traigo para ti. En este día quiero darte mi canción, como regalo que hoy nació del corazón. Por este chotis quiero llegar a ti, para cantar en tu día feliz. Por tu cumpleaños mi amor yo brindaré, te quiero mucho y por siempre te querré. Felicidades, mi cariño profundo, y yo siempre a tu lado estaré para cantar. Feliz cumpleaños con toda la alegría, y que todos los días tú seas muy feliz. Felicidades, mi cariño profundo, y yo siempre a tu lado estaré para cantar. Feliz cumpleaños con toda la alegría, y que todos los días tú seas muy feliz. En este día especial, muchas felicidades. Como las flores perfumadas del jardín, son estos versos que yo traigo para ti. En este día quiero darte mi canción, como regalo que nació del corazón. Con este chotis quiero llegar a ti, para cantar en tu día feliz. Por tu cumpleaños mi amor yo brindaré, te quiero mucho y por siempre te querré. Felicidades, mi cariño profundo, y yo siempre a tu lado estaré para cantar. Feliz cumpleaños con toda la alegría, y que todos los días tú seas muy feliz. Felicidades, mi cariño profundo, y yo siempre a tu lado estaré para cantar. Feliz cumpleaños con toda la alegría, y que todos los días tú seas muy feliz. Con el amigo Lucho. Bueno, esto entonces fue un chotis. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y también lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.